Neobabilonia de los caldeos, esplendor y ocaso de una ciudad mítica. Para el historiador Heródoto de Halicarnaso 484-425 a.C. y para conquistadores como Alejandro Magno, Babilonia era una ciudad envuelta en leyenda, un nombre que evocaba poder, riqueza y misterio. Sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Los sumerios la llamaban Kadin Girra, los acadios Babilim, puerta de Dios, y los casitas Cardunias, pero fue bajo el dominio de una dinastía semita, la de los caldeos, cuando la ciudad vivió su último y más brillante renacimiento. Los caldeos eran un pueblo nómada perteneciente a la gran familia de los arameos. Aunque su lengua original era el caldeo, adoptaron rápidamente el arameo, cuya escritura derivaba del alfabeto fenicio. Se extendió por todo Oriente Próximo hasta el punto de que incluso los persas lo usarían como lengua administrativa. De aquel alfabeto arameo surgirían con el tiempo escrituras tan importantes como la hebrea, la siríaca y la árabe. El escenario para su ascenso se preparó en el año 627 a.C., cuando murió Candalanu, el último gobernador asirio de Babilonia. El otrora poderoso imperio asirio estaba débil y en ese vacío de poder comenzaron a infiltrarse tribus arameas y caldeas. Fue entonces cuando surgió la figura de Nabopolassar, 625 a 605 a.C., un jefe del país del mar que se convertiría en el primer rey de la dinastía caldea de Babilonia. Con astucia se alió con Elam y logró tomar las ciudades de Uruk y la propia Babilonia. Pero su movimiento más estratégico fue pactar con Ciáxares, rey de los Medos, sellando la alianza con el matrimonio de su hijo y heredero con una princesa meda. Unidos ambos imperios asestaron el golpe mortal a Asiria en el 609 a.C. La caída de Nínive borró del mapa a los asirios. El hijo de Nabopolassar, Nabucodonosor II, 605-562 a.C., heredó un reino en expansión. Antes incluso de ser coronado, demostró su valía militar al derrotar a Egipto en la batalla de Carquemish, en la actual Siria, asegurando el dominio babilónico sobre el Levante. Sin embargo, su fama no solo se debe a las conquistas. Nabucodonosor fue el mayor constructor de la historia de Babilonia. Bajo su reinado, la ciudad se engalanó con maravillas. Ordenó erigir la majestuosa puerta de Ishtar, revestido de ladrillos azules y relieves de dragones y toros. Impulsó la construcción de Eteminanki, un enorme sigurat dedicado al dios Marduk, que la tradición identifica con la legendaria Torre de Babel. Y, según la tradición, mandó construir los afamados jardines colgantes, una obra de ingeniería sin parangón, para calmar la nostalgia de su amada esposa, la princesa Meda Amitis, quien añoraba las montañas verdes de su tierra. Pero el poder de Nabucodonosor también tuvo un rostro implacable. En el complejo tablero de reinos vasallos, los pequeños estados de Israel y Judá comenzaron a provocar revueltas. La respuesta fue brutal. En el 597 a.C. y de forma definitiva en el 586 a.C., Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo de Salomón. Miles de judíos fueron desterrados a Babilonia como esclavos, dando inicio al conocido cautiverio. Lejos de su tierra y para preservar su identidad y evitar el olvido, los deportados comenzaron a recopilar sus antiguos textos y leyendas, un proceso que con el tiempo daría origen a la Biblia hebrea. Tras la muerte de Nabucodonosor, una rápida sucesión de reyes caldeos llevó al trono a Nabonido, 555 a 539 a.C., el último monarca de la dinastía. Su reinado estuvo marcado por tensiones internas y externas. En la vecina Media, el rey Astiages, 584-549 a.C., enfrentaba revueltas que debilitaban su reino. Aprovechando esta inestabilidad, un soberano vasallo de Anshan, llamado Ciro, se alzó en armas. Ciro el Grande, 600 a 529 a.C., no tardó en forjar el imperio persa Aqueménida, un nuevo poder dispuesto a engullir a sus vecinos. Primero se volvió hacia el oeste en el 546 a.C., derrotó a Creso de Lidia, reino famoso por haber acuñado las primeras monedas de la historia. Acto seguido dirigió su mirada a Babilonia. Nabonido, aislado y con un reino descontento, no pudo hacer frente al ímpetu persa. En el año 539 a.C., Babilonia cayó en manos de Ciro el Grande, sin apenas resistencia. La ciudad mítica, la Puerta de Dios, se integró en el imperio persa y la dinastía caldea se extinguió para siempre. Babilonia nunca volvería a ser capital de un imperio, pero su nombre, sus construcciones y las historias tejidas a su alrededor quedarían grabadas en la memoria de la humanidad.
Mitos y leyendas, el legado de los dioses. Un viaje al origen sumerio de la Biblia. Crónicas de un sociólogo viajando en Mesopotamia. Primero, el encuentro con las cabezas negras. Cuando uno camina entre los montículos de arena que cubren las antiguas ciudades de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, resulta inevitable preguntarse, ¿quiénes fueron los primeros habitantes de esta cuna de la civilización? Los acadios, aquellos semitas que construirían el primer imperio de la historia, llamaban a este pueblo sumerios, pero ellos mismos se denominaban de un modo más poético, Sac-Yiya, las cabezas negras, un pueblo sin parentesco lingüístico con ninguno de sus vecinos, cuya lengua brotaba de la tierra como un misterio. Fue en las tablillas de barro, grabadas con escritura cuneiforme, donde estos hombres de cráneo oscuro dejaron constancia de su visión del mundo. Y allí, en esos trazos ancestrales, descubrimos algo que estremece, la creencia de que sus dioses no eran meras alegorías de la naturaleza, sino seres venidos de las estrellas. Los Anunnakis, según las leyendas sumerias más antiguas, eran descendientes de An y Ki, y habían llegado del espacio exterior para moldear el destino de la humanidad. ¿Fantasía? ¿Memoria distorsionada de un encuentro imposible? El sociólogo calla y sigue excavando. Segundo, la genealogía del cielo y la tierra. El panteón sumerio se despliega como un árbol genealógico cósmico. En el principio, antes del tiempo, existían Anshar y Kishar, el horizonte del cielo y el horizonte de la tierra. De ellos nacieron la Amu y la Amu, quizá los primeros seres, tal vez los guardianes de los umbrales del universo. Y de estos provinieron An y Ki, el cielo y la tierra, padres de todos los dioses. An, o Anu para los acadios, reinaba como dios del cielo. Ki era la diosa de la tierra, pero antes de ellos, en la oscuridad primordial, existía Namu, la diosa del océano, el abismo acuoso del que todo surgiría. Del vientre de Namu nació Enki, también llamado Ea, el señor de la tierra, el dios de la sabiduría y las aguas subterráneas, el artífice astuto que siempre encontraba una solución. Su hermano Enlil, el señor del viento, era más temperamental, capaz de desatar diluvios para castigar a la humanidad. En el cielo brillaban otros, Nana o Sin, el dios de la luna, que marcaba el paso de los meses. Su hijo, Utu, Shamash para los semitas, era el dios del sol, la justicia radiante que todo lo ve. Y en medio de ellos, la fascinante Inanna, a quien los acadios llamarían Ishtar, y los griegos identificarían con Venus, diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra, capaz de descender al inframundo y regresar. Tercero, Gilgamesh, el rey que desafió a los dioses. En la ciudad de Uruk gobernaba un hombre demasiado humano y demasiado divino, Gilgamesh, hijo de la diosa Ninsun y del rey Lugalbanda. Era un tirano arrogante que no dejaba doncella en paz ni guerrero con orgullo. Los dioses, escuchando las súplicas de su pueblo, crearon a un rival a su medida, Enkidu, el hombre salvaje nacido de la arcilla y la estepa. Se enfrentaron como bestias, pero de la pelea nació una amistad inquebrantable. Juntos, Gilgamesh y Enkidu emprendieron hazañas imposibles. Derrotaron a Umbaba, el monstruo guardián del bosque de cedros, y dieron muerte al toro celestial que la diosa Ishtar había enviado para castigar al rey de Uruk por rechazar su amor. Fue entonces cuando los dioses reunidos en asamblea decidieron que uno de los dos debía morir, y eligieron a Enkidu. La muerte de su amigo devastó a Gilgamesh. Por primera vez, el rey de Uruk sintió el peso de su propia mortalidad. Emprendió entonces un viaje al fin del mundo en busca de la inmortalidad, una búsqueda que lo llevaría a conocer a Utnapishtim, el único hombre que había sobrevivido al diluvio universal. El poema de Gilgamesh, grabado en 12 tablillas, es quizá la primera gran obra literaria de la humanidad, y en sus páginas ya encontramos las preguntas que nunca dejaremos de hacernos. Cuarto,
la creación, el diluvio y el jardín perdido. Los mitos sumerios contenían en estado embrionario todas las historias que luego hallaríamos en la Biblia. Los hebreos, durante su cautiverio en Babilonia, escucharon estos relatos y los hicieron suyos, transformándolos a la luz de su fe en un único Dios. El poema babilónico de la creación, el Enuma Elish, narraba cómo el dios Marduk se enfrentó a Tiamat, el dragón del caos primordial, la representación del océano salado. La despedazó y con su cuerpo formó el cielo y la tierra. Luego se volvió contra Kingu, el general del ejército de Tiamat, y con su sangre mezcló arcilla para crear a los primeros hombres, destinados a servir a los dioses. ¿No es este un eco lejano del Génesis, donde Dios modela al hombre del polvo de la tierra? El jardín del Edén, según estos textos, tenía un nombre, Dilmun, un lugar puro, luminoso, donde no había enfermedad ni muerte. Y hay un detalle fascinante. Cuando la diosa Ninursag creó a una nueva diosa para curar a Enki de su costilla enferma, la llamó Ninti, que en sumerio significa tanto la dama de la costilla como la dama que da vida. Un juego de palabras que los redactores bíblicos convertirían, siglos después, en la creación de Eva a partir de la costilla de Adán. El mito del diluvio también tenía su versión sumeria. Siusudra, el rey piadoso de la ciudad de Shurupak, fue advertido por los dioses de la inminente catástrofe. Construyó una enorme embarcación y salvó a su familia y a las semillas de todos los seres vivos. Los acadios llamarían a este héroe Utnapishtim y los hebreos finalmente Noé. Las aguas bajaron y la humanidad tuvo una segunda oportunidad. Quinto, hermanos enfrentados y Babel. La rivalidad entre hermanos, otro tema central del Génesis, también tenía su precedente mesopotámico. Dumuzi, el dios pastor, y Enkidu, el dios agricultor, competían por el amor de la diosa Inanna. Dumuzi, el pastor, fue el elegido, pero su destino sería trágico. Cuando Inanna descendió al inframundo, los demonios la persiguieron para llevarse a alguien en su lugar, y ella, en un acto de supervivencia, señaló a su propio esposo. Dumuzi fue arrastrado a Irkaya, el infierno sumerio, un lugar oscuro y polvoriento que nadie regresaba. Pero Inanna, movida por el amor y el remordimiento, logró rescatarlo durante la mitad del año, en un ciclo de muerte y resurrección que anticipa, de algún modo, los misterios de la fertilidad y, por qué no, ciertos paralelismos con figuras posteriores como la de Jesús. La historia de Sargón de Akkad, el gran emperador semita, también guarda un parecido asombroso con la de Moisés. Según la leyenda, Sargón fue colocado por su madre en una cesta de juncos, sellada con brea, y abandonado en las aguas del Éufrates. Un aguador lo rescató y lo crió, y de aquellas humildes aguas surgiría el constructor del primer imperio conocido. Y en el centro de Babilonia se alzaba el Eteminanki, el sigurat dedicado a Marduk, cuya cúspide pretendía alcanzar el cielo. La casa del fundamento del cielo y la tierra, lo llamaban. Los hebreos, al ver aquella mole que desafiaba la verticalidad divina, contaron la historia de la Torre de Babel, el castigo a la soberbia humana mediante la confusión de las lenguas. Sexto, Lilith, la primera que dijo no. Hay un último personaje que merece nuestra atención, una figura que la Biblia oficial borró de sus páginas, pero que la tradición hebrea nunca olvidó del todo, Lilitu o Lilith. En los textos sumerios, Lilitu era un espíritu del viento, una criatura de la noche que habitaba en los árboles y acechaba a los hombres. La tradición rabínica medieval la convirtió en la primera esposa de Adán, creada del mismo barro que él y por tanto su igual. Pero cuando Adán pretendió dominarla, Lilith pronunció el nombre inefable de Dios. Le brotaron alas y abandonó el jardín del Edén para siempre. Se instaló junto al Mar Rojo, donde se unió con demonios y concibió legiones de hijos. En la Biblia canónica, su rastro se desvanece,
Pero algunos textos apócrifos y cabalísticos la identifican con la serpiente que tentó a Eva, o la convierten en la consorte del ángel caído Samael, el ángel de la muerte, con quien compartiría el trono de la oscuridad. Lilith, la mujer que se negó a someterse, se transformó en el arquetipo de lo femenino e indomable, en un súcubo que visita a los hombres mientras duermen para extraer su esencia vital. Es la sombra que el Edén nunca pudo contener. Séptimo. Epílogo del sociólogo. Me siento al atardecer junto al Éufrates, el mismo río que vio nacer a Sargón en su cesta de juncos, el mismo que escuchó los lamentos de Gilgamesh. Los camellos pasan a lo lejos y el sol tiñe de cobre los montículos que cubren las ruinas de Babilonia. El viajero que busca el origen de la Biblia no puede ignorar Sumer. Aquí, en esta tierra de arcilla y juncos, entre el Tigris y el Éufrates, se gestaron los mitos que luego viajarían a Canaán, a Grecia, a Roma, a todo Occidente. Los Anunnakis, esos dioses llegados del cielo, quizá no sean más que el recuerdo de un asombro ancestral ante el firmamento estrellado, pero sus historias, grabadas en tablillas de barro cocido, se filtraron en la memoria de los pueblos y acabaron moldeando nuestra forma de entender el mundo. El pecado, la redención y la muerte. Y mientras la noche cae sobre Mesopotamia, comprendo que todas estas historias, las sumerias y las bíblicas, no hablan de otra cosa que de nosotros mismos, de nuestra lucha por entender de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos mientras tanto en este breve paso por la tierra de los Sak-Yiya, las cabezas negras que un día lejano miraron al cielo y crearon a sus dioses a su imagen y semejanza.